Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Espinosa y bueno, estoy grabando esta clase para los estudiantes en preparación de la carrera de medicina. Y bueno, aprovecho este video para mandar un saludo a todos mis conocidos y colegas que he conocido a lo largo de mi vida profesional. Para explicar este tema en general, les voy a poner un ejemplo que yo viví durante el transcurso de mi carrera. Bueno, empiezas, como ustedes saben, primero en las básicas, luego en las clínicas, y bueno, pues ya sabes, en las clínicas, pues vas de blanco, vas feliz de que ya vas a ver gente encamada, enferma. Sin embargo, me surgía una gran duda, la cual no se había ni siquiera concretado, pero algo por ahí me inquietaba. Y la razón era cómo es que llegaban esos pacientes a ser encamados en ese hospital tan grande. Porque bueno, que estudies enfermedad por enfermedad, esto es básicamente leer libro por libro. Pero lo que no veía era el proceso, cómo se hizo ese libro. Hasta que se me esclareció. Y por eso, bueno, le voy a hablar que para eso hay unos procesos ya muy bien establecidos, tanto por el gobierno como los doctores, los cuales hacen que los pacientes lleguen a ser hospitalizados. Y bueno, para empezar, no sé si se acuerdan de las de salud pública, de la materia de salud pública, que hablaba del primero, segundo y tercer nivel de atención. Bueno, vamos a empezar con el primer nivel de atención. Y bueno, aquí yo al principio sinceramente me imaginaba que el primer nivel de atención era un hospital donde se le podía brindar mucha capacidad resolutiva y diagnóstica. Sin embargo, realmente lo que se refiere al primer nivel de atención, vamos a poner unas líneas que nos pone, es el contacto directo con el paciente. O sea, aquí si quieren dibujar, vamos a dibujar una clínica con su entrada, la puerta, y aquí muchos pacientes formados, pacientes y pacientes formados para que le resuelvan sus problemas, ¿sí?, de salud. ¿Y en qué es especialista? En resolver estos problemas de salud. Bueno, básicamente el primer nivel de atención se dedica a atender problemas, vamos a poner, crónico-degenerativos. ¿A qué me refiero con crónico-degenerativos? Pues básicamente serían los padecimientos tales como el azúcar alto o la presión alta. O también los problemas agudos. ¿A qué me refiero? ¿Qué problemas resolutivos se podrían resolver en el primer nivel? Las infecciones respiratorias, o sea, de garganta, y las de estómago, o sea, las diarreas. ¿A qué otra cosa más se dedica el primer nivel de atención? Aquí vamos a poner un guión a la promoción, a la prevención y a la detección. Bueno, a la promoción. A ver, ¿quién podría decirme un ejemplo de promoción? A ver, nada más reflexión, no veo que pues no van a contestar, pues esta es una grabación. Bueno, la promoción de la salud ahorita le están dando mucho hincapié al síndrome metabólico. Ustedes lo pueden ver en los comerciales, son
pagados por la Secretaría, pagados por el primer nivel de atención, porque se dieron cuenta que hay una morbilidad importante en pacientes diabéticos con síndrome metabólico que van a evolucionar a la diabetes. Entonces se acuerdan que incluso me ha tocado ver antes de los cines el anuncio de mídete, muévete y chécate, porque lo que quieren prevenir es la diabetes, que tiene una alta prevalencia en México. Y la detección, otra vez la pregunta, ¿a qué piensan que se refieren? Bueno, la detección puede haber varias. Ahorita con las pruebas rápidas ha evolucionado mucho la medicina en lo que respecta a las detecciones. Podemos detectar, a ver, aquí vamos a poner detección. Podemos detectar niveles de glicemia o antígeno prostático. ¿A qué nos referimos con los niveles de glicemia? Bueno, los niveles de glicemia son pruebas que se hacen a la población en general para detectar si van a tener algún problema en relación al azúcar en sangre, o ya lo tienen inclusive, porque puede haber gente con diabetes que no lo sabe hasta que se les detecta. ¿Y cómo se les detecta? Con pruebas de alta sensibilidad. Yo creo que pues todo el mundo ha visto cómo luego llegan, no sé, en laboratorios San Pablo o de la farmacia del ahorro, que tienen su medidor de glucosa, donde se le pone una gotita y sale cierto número, se le apunta en un papelito y va con un doctor. Esas tienen una prueba de detección de azúcar que son de alta sensibilidad, o sea que básicamente se le irían pocos. ¿Y a qué me refiero con pruebas de alta sensibilidad y rápidas? Bueno, son pruebas que llamamos de escrutinio. En inglés, como dicen los artículos de Estados Unidos, de screening. Y otro tipo de detección que ya ha llegado mucho a México, bueno, ¿cuál sería? Pues el típico Papá Nicolau para las mujeres, y para los hombres el antígeno prostático, que se me hace igual de alta sensibilidad y de poca especificidad. Luego se hablará por qué. Bueno, hago una pausa aquí para que reflexionen de ciertos conceptos. Bueno, ya tenemos el primer nivel de atención, que es el screening o escrutinio, y por ahí que investiguen qué significan las pruebas de alta sensibilidad y cuáles son las de alta especificidad, para qué los usamos nosotros los médicos. Y otra pregunta que se tienen que hacer, tan siquiera a mí con esta clase, a mí se me haría una pregunta si yo estuviera en su lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Y hay criterios muy bien establecidos para el diagnóstico de diabetes. Ahí se los dejo de tarea, por favor. Bueno, entonces habíamos quedado que está la población de primer contacto entrando a la clínica aquí con su cruz. Aquí adentro nos encontramos pues con médicos familiares, para hacer la especialidad de la medicina familiar, médicos generalistas de apoyo, a lo mejor habrá un médico especialista ectópico por ahí, un psiquiatra, un ginecólogo por ahí rondando, pero básicamente se conforma concretamente de médicos familiares y de médicos generales. ¿Dónde se va a hacer la labor de detección, promoción y prevención? Bueno, creo que aquí promoción, prevención y detección.
Y ahora pasamos a lo que sería el segundo nivel de atención. Ahora, bueno, ¿qué se les ocurre con el segundo nivel de atención? Bueno, el segundo nivel de atención se refiere ya a clínicas que ya tienen quirófano, que ya pueden encamar a la gente, la capacidad resolutiva es mayor, se elaboran cierto tipo de cirugías simples como apendicitis, vesículas, a lo mejor reducción de alguna fractura, incluso expuestas, con algunos especialistas, médicos generalistas y médicos familiares. A eso se refiere el segundo nivel de atención. Ya nos encontramos con edificios más grandes. Vamos a poner edificios más grandes. Aquí con su reja. Generalmente son referidos del primer nivel de atención. Y aquí adentro ya hay quirófanos. Ojo, aquí a los pacientes se pueden encamar. Este es un paciente encamado, como verán, mis hermosas pinturas. Y hay quirófanos. Hay médicos ya especialistas, ciertos, cirugías relativamente sencillas, ortopedia, y la capacidad resolutiva y de tratamiento es mayor. Y por último, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, este es el típico hospital de Joco o de Venados, aquí de la Secretaría de Salud. Son los ejemplos que se me ocurren. Y de aquí nos vamos al tercer nivel de atención. Bueno, ¿cuál es el tercer nivel de atención? El tercer nivel de atención básicamente se refiere a las especialidades subespecialistas. ¿Qué ejemplo tenemos? La terapia intensiva. Uno no llega directo a la especialidad de terapia intensiva, o sea, uno tiene que ser internista y luego intensivista. Cirujanos, ortopedistas, a lo mejor de mano. O sea, con una capacidad resolutiva, vamos a poner mucho mayor, un signo de más grande, como está más grande este hospital que este. Va a haber más staff, más enfermeros, igual se van a poder encamar. Va a haber quirófanos y la capacidad resolutiva va a ser mucho mayor. Vamos a separar primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. ¿Qué tenemos aquí? Primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Qué se va a evaluar en el primer nivel de atención? Bueno, como vemos, en el primer nivel de atención son, primero que nada, clínicas, no son hospitales. ¿Cuál es la diferencia entre una clínica y un hospital? Que en el hospital, pues como su nombre lo dice, se pueden hospitalizar. En las clínicas van a haber consultorios, en los hospitales se van a poder hospitalizar. ¿Cuál es la segunda característica? El personal. ¿Qué tipo de personal se van a contratar? Pues médicos familiares, médicos especialistas, por lo general de temas en relación a la medicina familiar. ¿De qué me estoy refiriendo?
ginecólogos, psiquiatras, pediatras y así todo en torno a la medicina familiar. Otras, vamos a poner. ¿Qué otras? Pues quirófano. Aquí sí se operan y aquí sí si hay estancia hospitalaria. ¿Qué otras características va a haber? Capacidad resolutiva. Bueno, ¿a qué nos referimos a la capacidad resolutiva? Que va a haber farmacias mejor surtidas, va a haber alcohol, va a haber enfermeras, va a haber sutura, una serie de cosas. Entonces, tenemos primer nivel, clínicas, pues es en lo que se basa básicamente. Bueno, médicos especialistas, principalmente médicos familiares, principalmente médicos generales, a lo mejor un pediatra por ahí ectópico, un psiquiatra, pero ya así vestigial. Y bueno, aquí CR nos estamos refiriendo a la capacidad resolutiva. Sin embargo, se estima que aquí se tiene que atender el 98% de las enfermedades de la población. El segundo nivel de atención. ¿Qué lo conforman? Bueno, hospitales, son hospitales grandes. Ejemplo que se me ocurre son el de los Venados, Joco. Ya hay pacientes encamados. Farmacias, hay médicos especialistas. La capacidad resolutiva es mucho mayor. Hay farmacias y hay farmacia y mejor surtida. Y está calculado para resolver el 10% de los problemas de salud de la población. Y vámonos ahora al tercer nivel. Bueno, ¿qué lo conforma? Son edificios grandes. ¿Qué hay de personal? Médicos especialistas, subespecialistas. ¿A qué me refiero con estos subespecialistas? A lo mejor hay terapia intensiva en el tercer nivel. Y para hacer terapia intensiva pues tienes que hacer medicina interna y luego terapia intensiva. Médicos subespecialistas. Otras, pues va a haber quirófano, muy importante, terapia intensiva. La capacidad resolutiva, bueno, pues por obvias circunstancias 1000 veces mayor que en el primer nivel. La farmacia super surtida, va a haber hilo de sutura, quirófanos, cirujanos, guardias, cosas que en el primer nivel definitivamente no están. Y está hecho para resolver ya el 5% de las patologías de la población. O sea, las enfermedades que en el tercer nivel no se resuelven, pues muy difícilmente se van a resolver, por desgracia. O también la opción es poder ir al extranjero o alguna otra cura que se les pueda ocurrir, como el agua de Tlacotalpan, Veracruz o algo así. Y bueno, entonces en conclusión tenemos que el primer nivel de atención son las clínicas de primer contacto con los pacientes, donde llegan para ser diagnosticados y referidos a un segundo o tercer nivel. El primer nivel trata principalmente enfermedades crónico-degenerativas, infecciosas como infección de vía aérea y diarreas agudas.
El segundo nivel de atención son clínicas un poco más grandes, con un poco más de especialización, como cirujanos, ginecólogos. Se puede hacer una colposcopía, operaciones relativamente sencillas, una reducción de fracturas. El equipo diagnóstico va a ser un poco más complejo, la farmacia va a estar un poco más surtida y la capacidad resolutiva va a ser un poco mayor. Está diseñado para resolver el 89% de las enfermedades que pueden suscitar en la población. El tercer nivel de atención, pues bueno, aquí se ven enfermedades mucho más complejas, aquí llegan a ser atendidas, la capacidad resolutiva es muy buena. En teoría debería de resolver el 5% de las enfermedades de la población. Hay servicio las 24 horas, hay guardias, hay especialistas y subespecialistas. Bueno, la farmacia está muy bien surtida, hay banco de sangre, hay muchos servicios. Pues es muy probable que te arreglen el problema a esa altura, si no es muy difícil que se arregle en otra ocasión. Y bueno, muchas gracias por su atención y lo espero a la siguiente clase.